Las fiestas de otoño tienen un significado también, como las de primavera, histórico, profético y espiritual. Vimos que las primeras fiestas encontraron su cumplimiento profético en la primera venida del Mesías y en esta de otoño tiene su cumplimiento profético en la segunda venida de Yeshua. La fiesta de las trompetas es la que nos va a introducir en esta serie de 3 fiestas de otoño que hacen alusión a los tiempos del fin y simbolizan el comienzo del reino de Elohim, del reino de Dios. Va a comenzar en el séptimo mes, el primer día del séptimo mes, cuando es Rosh Hodesh. Allí va a comenzar Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Luego de 10 días va a venir la fiesta de Yom Kippur, o el día de la expiación. Luego de 5 días va a comenzar la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, que dura 7 días y termina en la fiesta de lo que sería Shemini Atzeret. Ahora la vamos a ver. Y ahí sería el cierre del ciclo de las fiestas que están en Levítico capítulo 23, que son las citas que el Eterno hace y que nosotros como pueblo, como novia, tenemos que presentarnos. Amén. Entonces dijimos que la fiesta de las trompetas, llamada Yom Teruah, es la que inicia este ciclo de fiestas de otoño. Entonces vemos aquí que el primer día de la fiesta es un día de Shabbat, el Shabbat de la fiesta, ¿sí? Yom significa día y Teruah significa clamor, júbilo, alarma, ¿sí? Yom Teruah es día de alarma, día del clamor. La fiesta de las trompetas no tiene ritos, sino que es simplemente un llamado de alerta o un llamado de atención a través del shofar, porque Yom Teruah es una celebración de clamor, es decir, del grito, ¿sí? Como dijimos, se celebra el primer día del mes de Etanim, así lo dice la Biblia, que es el mes séptimo, durante 2 días, desde el atardecer del primer día hasta el anochecer del segundo día, ¿sí? Se inicia con la observación de la luna nueva en el horizonte y con los sonidos de shofar. El significado es la voz, el shofar significa la voz de Adonai, la palabra de Adonai, sonando para prepararnos para el juicio, que va a ser, vamos a ver, la siguiente fiesta, ¿sí? Vamos a ir viendo despacito. Entonces, el anuncio, la señal de su venida es en Yom Teruah. Yom Teruah y Yom Kippur son 2 fiestas que anuncian la segunda venida del Mesías. Yom Teruah es el clamor que se oye a medianoche cuando se escucha "ahí viene el novio", que se cita en Mateo 24 cuando narra lo que Yeshua habló sobre las vírgenes, ¿se acuerdan? Y también cuando él habló de las señales antes del fin y de su regreso, cuando dice: "E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas". Ese es el momento. Cuando suene el shofar es como ahí viene el novio. Este es el momento de Yom Teruah. Este es el momento de la final trompeta. Va a haber un momento, un día que va a ser el último Yom Teruah, el último sonido de shofar. Dice allí la palabra, e inmediatamente después de la tribulación. Después de esto habrá señales en el cielo y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que a través de esa gran voz es ese toque de teruá. Fíjense los tiempos, ¿no? Después de la tribulación. Está claro, ¿no? Está claro. No es como se nos ha enseñado en el cristianismo del rapto pre-tribulación, ¿sí? Aquí Yeshua está diciendo después de la tribulación. Va a aparecer la señal. ¿Cuál es la señal? El toque del sonido del shofar, de la trompeta. ¿Y eso cuándo va a ser? En un Yom Teruah, no sabemos qué día. No sabemos si el año siguiente, este año, no lo sabemos. En Yom Teruah se aclama la venida del Señor con trompeta y nunca más vendrá un día que se celebrará, será el último Yom Teruah y vendrá un día en que se celebrará el último Yom Kippur también, que es el día de expiación.
Ese es el día que se separan los cabritos de los corderos. Podemos ver nuevamente que uno de los elementos es la voz de trompeta de Dios. Trompeta de Dios es shofar, es la voz, porque muchas veces justamente la voz de shofar es la voz de Elohim. El shofar representa la voz de Elohim. Y allí, a través de ese shofar, es cuando va a haber la resurrección, la primera resurrección que se habla en Yeshua, de aquellos que han muerto en Yeshua. Y si nosotros estamos vivos en ese tiempo, vamos a ser elevados a las nubes para recibir al Adón, a Yeshua en el aire, y así estaremos para siempre con el Adón. Quiero aquí aclarar algo para aquellos nuevitos, para aquellos que nos ven, que luego verán este video y son cristianos. La palabra nos habla que nadie subió al cielo sino Yeshua, que descendió del cielo. Entonces, se nos ha enseñado erróneamente que nosotros vamos a ser arrebatados en un rapto pretribulación y que allí en el cielo vamos a ser transformados y iremos al cielo, a las bodas del Cordero. Eso es lo que nos habían enseñado, pero eso es errado conforme a las Escrituras. Yeshua recién leíamos que dijo después de la tribulación, y aquí nos habla de recibir al Adón en el aire y estar siempre con el Adón. Es interesante porque lo que significa estar siempre con el Señor, con el Adón, tiene que ver con cohabitar con Él en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén ahora está en el cielo. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Que descenderá del cielo. Entonces no es que vamos a estar en el cielo, en la Nueva Jerusalén en el cielo, sino que ella viene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, mis hermanos, Jerusalén actual, Israel va a estar destruida. Eso lo dicen los profetas, que va a estar desolada. De hecho, Isaías dice, ya no te llamarán desolada, desamparada. Estaba hablando de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Padre va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, pero antes va a bajar la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 22. Quiero hacer esta introducción, no vamos a estar hablando ahora de todo lo escatológico, pero sí para que tengamos una conciencia de cómo, conforme a las Escrituras, desde la perspectiva hebrea, nos habla que sí, vamos a recibir al Señor en el aire, tendremos un cuerpo glorificado, en ese momento el Padre nos transforma a aquellos que estábamos vivos y iremos hacia las puertas de la Nueva Jerusalén. De hecho, hay 12 puertas, no hay una puerta para una iglesia gentil. Hay 12 puertas, una con cada nombre de la tribu de Israel. Entonces, sí o sí nos tenemos que injertar por la fe en lo que hizo Yeshua, en el olivo, en Israel. No sabemos de qué tribu somos. El Padre algún día nos revelará o cuando estemos allí nos dirá, a ti te toca tal puerta. Pero lo importante es que tengamos conciencia, como dice la palabra, no se conviertan ellos a ti, sino tú conviértete a ellos. Y está hablando de justamente ser parte de Israel para poder entrar, ¿sí? Seguimos. No es un toque de trompeta cualquiera. Esta es la trompeta de Yom Teruá. Aunque la de Yom Kippur es otra trompeta, sin embargo, la última es la que anuncia ahí viene el novio. No significa esto que en Yom Teruá resucitamos ni que viene el día de Yom Kippur. Aquí da una explicación de lo que sucede en los 10 días que siguen. El clamor, fíjense, no es el momento del arrebatamiento, pero viene el novio. Está viniendo el novio, es inminente la llegada del novio. Para entender esto vamos a ver el tema de las parábolas de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan que eran 5 prudentes y 5 insensatas? Las prudentes, al escuchar el shofar, la trompeta de Dios, saben que viene el novio y están preparadas. Pero se tiene que cumplir todo el ciclo de las fiestas. Entonces, al sonido del shofar, tenemos que estar con el aceite preparados. Amén. Con el aceite encendiendo las lámparas. Tenemos en Nehemías 8, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero ahí ustedes anótenlo para luego leerlo. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 12, es cuando Esdras, el sacerdote Esdras, el Cohen, lee la Torá al pueblo durante una fiesta justamente de Yom Teruá. Aquí vamos a ver algo que siempre hay una controversia, porque el pueblo de, de la casa de Judá, sobre todo, es como que se olvidó de Yom Teruá y enfatiza mucho en Rosh Hashanah. Entonces, se habla del comienzo de año en el mes séptimo,
cuando Adonai dijo que el principio del año sería en el mes de Abib. Lo dice la palabra. En Éxodo 12 dice, este será el principio de los meses de ustedes. Entonces, ¿de dónde sale Rosh Hashanah? ¿De dónde sale Rosh? Es cabeza y tiene que ver con cabeza de año, ¿sí? O sea, el inicio del año. Vamos a ver de dónde viene este conflicto de la palabra, literalmente de las escrituras, con lo que se celebra incluso en raíces hebreas, que celebran Rosh Hashanah. Vamos a ver el origen de Rosh Hashanah. Dice así: así como los judíos de América han sido influenciados por la Navidad, los antiguos rabinos fueron influenciados por la religión pagana de Babilonia. Aunque muchos judíos regresaron a Judea cuando el exilio terminó oficialmente en el 516 antes del Mesías, los antepasados de los rabinos se quedaron en Babilonia, donde el judaísmo rabínico tomó forma gradualmente. Muchos de los primeros rabinos, conocidos como Gilel I, nacieron y se educaron en Babilonia. De hecho, Babilonia siguió siendo el corazón del judaísmo rabínico hasta la caída del gaeonato en el siglo XI, después del Mesías. En el Talmud de Babilonia abunda la influencia del paganismo babilónico. De hecho, las deidades paganas incluso aparecen en el Talmud recicladas como ángeles y demonios judíos. De aquí, hermanos, también se saca el nombre de los meses. Los nombres de los meses no son Tishrei, no son los nombres que ustedes ven allí en los dibujitos o cuando dicen, ¿no? Cada nombre que no quiero nombrarlos, porque no viene al caso estar ensuciando la boca con dioses de Babilonia. Entonces, tenemos que volver a la Torá, a las escrituras, de cómo lo presenta el Padre. El único mes que tiene nombre es Abib, y también está el mes que recién hablábamos, que no es Tishrei. Recién lo dijimos, ahora después en dos placas anteriores lo podemos volver a ver. Pero vamos de nuevo a enfocarnos en Rosh Hashanah, ¿de dónde viene? Ya vemos que viene de Babilonia. Entonces, ¿hacia dónde están yendo las ovejas de la casa de Israel? ¿Hacia dónde se están desviando, haciéndoles celebrar Rosh Hashanah? Una área de influencia babilónica es la observancia de Yom Teruah como una celebración del Año Nuevo. Desde tiempos muy antiguos, los babilonios tenían un calendario solar lunar, muy similar al calendario bíblico. Debido a esto, Yom Teruah a menudo coincidía con el día del festival babilónico del Año Nuevo, Akitú. El Akitú babilónico, celebrado 2 veces al año, caía el primer día de Tishrei, o sea, del séptimo mes, lo que coincidía con Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, cuando los judíos comenzaron a llamar al séptimo mes por el nombre babilónico Tishrei. Esto allanó el camino para convertir a Yom Teruah en un Akitú judío. Pero los rabinos no querían adoptar Akitú abiertamente, así que lo judaizaron cambiando el nombre de Yom Teruah, día de griterío, bueno, de la alarma, con Rosh Hashanah, Año Nuevo. El hecho de que la Torá, el Pentateuco, no diera una razón para que Yom Teruah, sin duda, facilitó a los rabinos al proclamarlo como el Año Nuevo judío. Es decir, Yom Teruah, si tú vas a las escrituras, o sea, más que tocar el shofar, no hay algo místico. Y siempre el pueblo judío buscó el misticismo, buscó algo más. Es como que no le alcanzó. Más, además, que ellos, al no conocer a Yeshua, para ellos no tiene mucho sentido esto. Entonces dijeron, bueno, ¿qué sentido tiene esta fiesta? Bueno, vamos a anexarle y vamos a darle nosotros el sentido. Entonces vamos a decir que como es el día que Adonai creó a Adán, que se supone que es así, pero nadie sabe, obviamente, entonces ellos dan ese argumento de que es el día del inicio de la creación. Entonces celebramos el inicio de la creación, pero en realidad viene de herencia babilónica, de cuando todo esto que estamos leyendo, que esto es donde ellos estuvieron viviendo. El festival de Akitú, la salida mitológica de Marduk a la guerra contra Tiamat, se concebía como la procesión de culto al templo de Akitú, en la que se entendía que había tenido lugar el combate mitológico mismo. La procesión de culto de regreso al templo principal de Marduk fue concebida como su regreso a Babilonia después de su victoria, y luego fue reentronizado allí como rey de los dioses. Luego la estatua de Marduk fue colocada en el anexo oriental del templo llamado Estrado de los Destinos, donde emite juicios y decide los destinos para el año siguiente. Eso es lo que creían los babilónicos. Aquí podemos ver una imagen, una representación, un dibujo de todo lo que era el ritual y todo lo que era la ceremonia y ir hasta ese templo. Allí está el dios, ¿sí? Así era Akitú,
como se celebraba el Rosh Hashanah, el Akitú de Babilonia. Es completamente extraño celebrar Yom Teruah como Año Nuevo. Este festival bíblico se celebra el primer día del séptimo mes. Sin embargo, en el contexto de la cultura babilónica, esto era perfectamente natural. Los babilonios en realidad celebraban Akitú, Año Nuevo, 2 veces cada año, una el primer día de Tisrei y de nuevo 6 meses después el primer día de Nisan, o sea, de Abib. La primera celebración del Akitú babilónico coincidía con Yom Teruah y el segundo coincidía con el verdadero Año Nuevo en la Torá, que es el primer día del primer mes. Si bien los rabinos proclamaron que Yom Teruah era el Año Nuevo, todavía reconocían que el primer día del primer mes en la Torá era, como su nombre lo implica, también un año nuevo. Difícilmente podrían negar esto que está en Éxodo 12:2, que dice, este mes será para ti el comienzo de los meses, es el primero de los meses del año. Es decir, hermanos, que Adonai estableció tiempos y el pueblo judío cambió los tiempos, cambió las festividades, hizo un sincretismo religioso. Y eso es lo que está recayendo y se están alimentando las ovejitas, de un sincretismo religioso, de un paganismo. Por eso Adonai está diciendo, salgan, salgan de Babilonia, porque hay juicio por todo esto, hermanos. En contraste con el paganismo babilónico, la Torá no dice ni implica que Yom Teruah tenga algo que ver con Año Nuevo. Por el contrario, la fiesta de Sukkot, que la vamos a ver ahora, que tiene lugar exactamente 2 semanas después de Yom Teruah, es referida como la salida del año en Éxodo 23:16. Esto sería como llamar el día 15 de enero en el calendario occidental moderno como la salida del año. La Torá no describiría Sukkot de esta manera si pretendiera que Yom Teruah se celebrara como un año nuevo. ¿Se entiende? Estamos a 15 días y ya sería como una salida del año. No tiene sentido. Vamos a ver ahora los añadidos a esta celebración. ¿Cómo se celebra? Ya vimos que es al sonido del shofar. Hay que escuchar el shofar, ¿sí? Y es Shabbat, del atardecer de un día al atardecer del otro día, ¿sí? Es lo que hay que hacer. Pero vamos a ver que hay muchos añadidos que son extra bíblicos. ¿Qué quiere decir? Que esto, vamos a ver que tiene mezcla de paganismo, de misticismo, de cábala, y que obviamente no hay que hacerlo. No es que, bueno, es una tradición, lo hago porque me gusta la tradición de nuestro pueblo. Hermanos, si nos gusta la tradición de nuestro pueblo, entonces para eso también podemos decir, bueno, vamos a celebrar Navidad porque también es tradición del pueblo, podemos decir tantas tradiciones que son paganas. ¿Y las vamos a seguir? No, porque hay paganismo. Para su celebración hay determinadas costumbres que se respetan y se ponen en práctica en estos días. Y también existe un menú específico de platos tanto dulces como salados que se sirven en las mesas de las familias para celebrar el inicio de una nueva etapa. Tashlich es una tradición que se practica el primer día, que consiste en arrimarse a una fuente de agua natural, que puede ser un río o un mar, hacer una oración que despierta, escuchen, despierta la misericordia divina, eso es una entidad espiritual, y simboliza el desprenderse de los pecados y arrojarlos al agua. En la segunda noche, en tanto, está la bendición del vino, que simboliza la gracia y la dicha de recibir un año nuevo. En Rosh Hashanah se come la torta de miel para augurar el comienzo de un año dulce. Estamos hablando de que Yom Teruah no es Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah es un año nuevo heredado de Babilonia, de Akitú, que es el año nuevo babilónico, y ahora estamos avanzando en los añadidos rabínicos, en los añadidos y las costumbres que ya estamos viendo, de acuerdo a esta placa, que hay algo aquí que ya nos está teniendo que hacer una alerta en nuestro espíritu. Miren lo que dice, que el primer día los judíos, la casa de Judá, y también muchos ROE incentivan a hacer esta liturgia, esta práctica tradicional de ir a un lago, de ir a una fuente natural, a un río, a un mar, hacer una oración a la misericordia divina. Ese nombre, misericordia divina, es un espíritu inmundo que se puso ese nombre. Se le entrega una oración y se desprenden de los pecados y los arrojan al agua. Ahora vamos a ver algunas imágenes. En la segunda noche, como ellos creen que es año nuevo, se hace una bendición del vino, se bebe vino, se recibe el año nuevo como si fuese el año nuevo, ¿sí? Gregoriano, y se come torta de miel para augurar, o sea, también es algo supersticioso, el comienzo de un año dulce. Es decir, que si tú no tienes torta de miel,
entonces no vas a tener un año nuevo dulce, ¿sí? Partiendo de la base que no es año nuevo, saquémonos de la cabeza que es año nuevo, no lo es. Dice Yom Teruá, día de aclamación y júbilo. Vamos a leer allí el Salmo 47, versículo 1 y 2. Dice aquí que Yuhel-Bajei es rey grande sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque la fiesta de Yom Teruá también en ese tiempo se reconocía públicamente a los reyes. Es decir, un rey asumía, era elegido rey, asumía su mandato en cualquier momento, pero recién era oficial cuando se celebraba la fiesta de la coronación y se le ungía como rey justamente en este día de Yom Teruá. Fíjense cómo Yeshua va a ser ungido rey y va a ser coronado rey en un día de Yom Teruá. Es decir, que en esta fiesta no solo estamos anunciando la segunda venida de Yeshua, sino que también lo vamos a estar aclamando a Yeshua como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo tenemos que celebrar así también esta fiesta, con aclamación, con gozo, entronizando con cánticos que lo entronicen a Yeshua, que hablen que Él es Rey de Reyes, que Él es coronado. Amén. Dice este salmo en el versículo 5 al 7, subió Dios con júbilo, Yuhe Bajei con sonido de trompeta. Cantad a Elohim, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad porque Elohim es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Aleluya. Qué diferente para dónde nos lleva la palabra como para dónde nos lleva Babilonia. ¿Se van dando cuenta? Aquí lo tenemos, el versículo que leíamos recién en hebreo. El que sepa hebreo, bueno, ya ahí lo tiene. Yo no sé leer hebreo. De Yom Teruá a Yom Kippur, la tradición judía nos habla de un periodo de 10 días para introspección, para hacer buenas acciones. Estos días son conocidos como los 10 días terribles o 10 días de arrepentimiento, tras los cuales se espera a que quedemos inscritos en el libro de la vida. El sonido del shofar representa entonces una especie de reloj despertador que nos llama a mejorar como personas y a hacer teshuvá a partir de Yom Teruá. Un poquito más. Vamos a empezar con esta segunda fiesta dentro de lo que son las fiestas de otoño, el día de la expiación o Yom Kippur o Yom HaKippurim. Vemos aquí que nos da esta segunda santa convocación nuestro Padre y nos dice que a los 10 días de este séptimo mes va a ser un día donde va a ser un día de solemne, un día de ayuno, un día de Shabbat. Va a ser un día para no hacer ningún trabajo y hacer un tiempo de teshuvá para reconciliarnos delante del Padre. Y nos habla de que toda persona que no se afligiere será cortada del pueblo. Nos habla también que si alguien hiciere trabajo ese día, dice, yo destruiré a tal persona de entre el pueblo. Nos habla también en Levítico 16, 29 al 32, en el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esto es lo que le da la orden Moisés en el orden levítico, cómo debían hacer ese día donde el día de expiación entraba una vez al año el sumo Cohen, el sumo sacerdote, para hacer expiación por sí mismo y por los pecados del pueblo. Se llevaba a cabo la forma de expiación a través de 2 machos cabríos y ahora vamos a ir viendo despacito todo lo que simbolizan estos animalitos. Pero vamos a ver un poquito más de la fiesta. Esta fiesta es la fiesta del perdón, de la expiación. Como vimos, se celebra el 10 de Etanim, ese era el nombre que no me acordaba hace un ratito, que así lo cita la palabra. Y es conocida, como dijimos, día de Yom Kippur, de expiación.
y de arrepentimiento. Es la fiesta más solemne e importante, pues representa el día del juicio, cuando el sumo Cohen, el sumo sacerdote y el pueblo recibirían el perdón de Adonai por los pecados cometidos en el año que recién culminaba. La expiación es la reconciliación entre Dios y los hombres, y los días entre Yom Teruah y Yom Kippur se conocen como los días de arrepentimiento. Es tiempo de ayuno y oración. Representa el juicio final cuando Elohim venga a juzgar al pueblo y al mundo, ¿no? El día de la expiación es el día más santo, más solemne y sagrado de los judíos, que se celebraba el 10º día del 7º mes. Vamos a ver aquí que nos habla de cómo se hacía todo este proceso de esta ceremonia en el día de la expiación. Esta era la única ocasión del año en que el sumo sacerdote se le permitía entrar en el lugar santísimo. Se quitaba sus vestimentas oficiales y se vestía humildemente de blanco. Luego entraba llevando un incensario de oro y una vasija con incienso. Entonces, lo que hacía él era tomar de esa sangre del becerro y la rociaba 7 veces. La tomaba y ponía allí para purificar primeramente sus pecados y luego vamos a ver lo que hacía. Luego echaba suerte sobre 2 machos cabríos. Uno era sacrificado para Dios, para Elohim, y con parte de la sangre entraba el sumo sacerdote nuevamente al lugar santísimo. De la sangre del becerro sacrificado para expiación, el sacerdote tomaba con su dedo y la rociaba 7 veces en el propiciatorio para purificar el santuario y expiar los pecados del sacerdocio. Luego se echaban suertes sobre 2 machos cabríos. Uno era sacrificado para Elohim y otra parte entraba nuevamente, como dijimos, en el lugar santísimo y repetía la ceremonia de rociamiento y purificaba esta vez al pueblo. Allí está. Vemos cómo nuevamente entraba al lugar santísimo, pero esta vez no por su vida, no por su familia, sino por el pueblo. Después ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío para Azazel, y el animal era llevado lejos a un lugar desierto donde se perdía. Con esto se simboliza la expulsión de los pecados del pueblo, fuera del campamento. Algunos hablan con respecto a esto que uno representa a Yeshua y otro representa al enemigo, a Hasatán. Y esto es erróneo, porque los dos representan a Yeshua. Uno es el Cordero de Elohim que quitó el pecado del mundo y que murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Y otro, lo que acaba de decir aquí, nos sacó nuestros pecados y los alejó de nosotros. Alejó nuestros pecados, así como ese Azazel, ese macho cabrío que fue alejado. Aquí, bueno, explico justamente eso. La palabra nos habla que en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver aquí en esta imagen que hay un nuevo pacto, ¿sí? Allí el velo se rasgó en dos. Vemos ahí el arca del pacto y cómo se rasgó de arriba hacia abajo, como que Adonai tomó con sus manos y arrancó y partió esa cortina que nos separaba de la presencia de Elohim. Amén. Ahora podemos entrar, dice Hebreos, confiadamente ante el trono, ante ese lugar santísimo, cada día cuando nosotros nos disponemos y limpiamos nuestra vida con la sangre del Cordero, tenemos libertad para entrar. La expiación antes cubría, que esa es la palabra, kippur, el pecado. El pecado no era removido, sino cubierto por la sangre de sacrificios de animales. En la expiación del Cordero de Elohim, el pecado es quitado, es removido, de manera que ya no hay barrera entre Dios y el hombre. Como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora vamos a ver por qué la palabra nos habla de afligir el nefesh, el alma. Es ayunar, es obligatorio ayunar, debemos estar tristes ese día, cuando dice afligiréis vuestras almas. La palabra alma en el Strong significa ser vivo, persona, apetito, deseo, pasión, emoción. Entonces, ahí vemos que la palabra nos habla que tiene que ver con justamente con apetito. Por eso, cuando dice afligiréis vuestras almas, o humillarás, te inclinarás,
tiene que ver con, se incluye un ayuno, ¿sí? Se da a entender que es un ayuno, que nosotros dejamos a un lado, nos afligimos en nuestro cuerpo lo que nos pida de comer, es como una aflicción para pasar tiempo con Elohim en ese día. Este es un día dedicado al ayuno y a la oración, en el cual le pedimos a Yuhet Bajei, y acá hice una pregunta, ¿expiación por nuestros pecados? Y esto, hermanos, el año pasado en Casa Belegen lo hemos vivido diferente, fue un día de expiación distinto por primera vez, porque ahora, como dice aquí, en Yeshua, que nosotros sabemos y creemos que Él expió por nuestros pecados y ya fuimos perdonados, ya fue hecho. ¿Por qué afligirnos? Nos pusimos a pensar eso. Y es justamente afligirnos porque nosotros, el Padre nos pide que hagamos esta aflicción en nuestro nefesh, pero no desde un plano de condenación, de acusación, de duda. ¿Estará escrito en el libro de la vida? ¿No estará escrito? Uy, si me borra, uy, a ver si hay algún pecado todavía que no confesé y llega el día 10 y me quedé ahí, me borró. ¿Será así? Tenemos que estar con, como se dice aquí en la Argentina, con el ay en la boca. ¿Qué va a pasar con mi vida ahora que estamos en Yeshua? ¿Qué les parece a ustedes? Ahora, cuando nosotros nos replanteamos todo esto, fue unas emociones encontradas porque también el Padre nos mostró que nosotros teníamos que estar entristecidos y clamando por los que serán llevados a juicio, porque no se arrepintieron, porque no hicieron teshuvá, no por nosotros, sino por los que no tienen al Mesías. Porque ese día va a ser el día que Adonai dice, jugaré toda lágrima de sus ojos. Y nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar, porque si no estaríamos dudando de nuestra salvación. Estaríamos continuamente pensando, como piensan los rabinos, que las puertas se abren, pero ellos no tienen un Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. Entonces, ellos todavía están bajo una ley que ya la ley levítica caducó. Nosotros estamos bajo un orden según el orden de Melquisedec, donde Yeshua entró una vez y para siempre a ese lugar santísimo con su sangre, fue acepta por nuestros pecados. Y sí, obviamente, no viene mal estar haciendo teshuvá, de hecho lo tenemos que hacer todos los días y replantearnos cómo está nuestra vida delante del Padre. Siempre tenemos que hacer eso, no en Yom Kippur solamente. Y es prepararnos, sí, prepararnos, como esas 10 vírgenes, como las prudentes, y estar despiertas. Y decir, sí, escuché el shofar, estoy preparado, estoy lista en estos 10 días, estoy preparado, estoy listo. Y me limpio, Padre, vengo delante de ti, límpiame nuevamente, purifícame nuevamente, muéstrame si hay cosas que no van. Aquí estoy ayunando, apartándome para ti, pero es desde esa manera. Y sí, clamar por aquellos que no conocen a Adonai, por aquellos que sí, será espantoso para ellos, será tremendo para ellos. Entonces, sí, pedir por aquellos que no conocen a Adonai. Entonces, resumiendo, Yom Kippur es el día de expiación, es el día de estar cerca cara a cara con Elohim. Le dicen el día de ayuno, el gran día del shofar, el día en que se cierran las puertas, es lo que dicen allí en la tradición, ¿sí? ¿Qué simboliza? Justamente lo que estábamos hablando, hacer un tiempo de teshuvá, de arrepentimiento. Representa a Yeshua, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Yeshua, nuestro sumo sacerdote que entró al lugar santísimo y fue aceptado, que intercede por nosotros, como el sumo sacerdote cuando intercedía por los pecados del pueblo. Representa el regreso de Yeshua ya para juzgar al mundo como juez de la tierra. Vamos a ver los añadidos no bíblicos. Y esto es tremendo, hermanos. En la imagen podemos ver a un judío ultraortodoxo israelí que realiza la ceremonia de caparot, en la que los pecados son transferidos simbólicamente a un pollo. El animal después se sacrifica y se da a la caridad. Esto es impresionante, lo que es no conocer al Mashiach, no conocer al Redentor de Israel y tener lo que es el secretismo religioso, lo que es realmente uno a veces
ve a los santeros, a los brujos, hacer trabajos de brujería con gallinas, con pollos, y decimos, no, qué terrible. Bueno, ellos le transfieren los pecados a un pollo. Fíjense qué aberrante, qué blasfemo lo que están haciendo. Uno de los métodos habituales de expiación, fíjense lo que dice aquí una página de ellos, ¿no? Es el ritual de caparot, o sea, de cubrir los pecados, ¿no? Practicado por algunos judíos en la víspera de Yom Kippur. Se trata de una práctica en la que se agita un pollo o dinero sobre la cabeza de una persona 3 veces. Esto es brujería netamente. Luego, de acuerdo con las reglas halágicas, el pollo se sacrifica y se dona a la caridad, al igual que el dinero que se utiliza en lugar del pollo. Es decir, si no tenés un pollo, tomás dinero, lo pones sobre la cabeza de la persona y se purifica la persona, se limpia de sus pecados. Hermanos, yo quiero decir algo. Es fuerte lo que voy a decir, por eso suspiro. Pero tenemos que abrir los ojos, hermano. Las raíces hebreas, el mesianismo, está licuando la identidad de Yeshua. No todos, pero hay muchos hermanos y hermanas que fueron, como se dice, interceptados por Babilonia y se desviaron. Y ya Yeshua es un simple hombre nacido de María y José. Dice que el espíritu del antimasías viene en los últimos tiempos y la apostasía a través de no creer que Yeshua es Elohim. Y cuando se va diluyendo y se va diluyendo la identidad, la esencia de Yeshua, ¿hacia dónde va el espíritu del antimasías? Hacia negarlo a él. Y que el Padre no permita que muchos de raíces hebreas y mesiánicos terminen haciendo esto. Porque se van hacia el hermano mayor. Se van hacia Judá. Esperemos que no. Esperemos en unos años no ver esto. Porque se ha mezclado. Aquí vemos también un joven ortodoxo que realiza su propia ceremonia de caparot en Jerusalén, agitando un pollo sobre encima de su cabeza antes de sacrificarlo. También otra ceremonia que se hace es reunirse en la ladera de una colina con vistas al Mediterráneo, en Israel, para celebrar la ceremonia Tashlich. El ritual se realiza para desechar los pecados lanzando pan o un alimento similar a un cauce de agua durante Rosh Hashanah de ellos. Es decir, en la víspera del año nuevo de ellos, que dicen de que es el primero del séptimo mes en Yom Teruah, lo que vimos recién, ellos lo que es el ritual de esta ceremonia es anotan los pecados y mientras lo van declarando van lanzando pedacitos de pan al agua. Es como decir, sobre un macho cabrío que vendría a ser el pollo, lo matamos y el otro lo lanzamos lejos de nosotros al agua. Allí vemos a los judíos ortodoxos que desechan sus pecados en el Mediterráneo. Está ahí con un papel y bueno, va. Es tremendo, hermanos, esto. Esto es realmente la casa de Judá. Nosotros, la casa de Israel, estamos, o sea, infectados de paganismo, pero ellos realmente, Jerusalén no es ciudad santa. Necesita venir la nueva Jerusalén, hermanos. No nos engañemos, no es tierra santa. Está todo. Ahora sí, vamos a la fiesta de Sukkot. En los 15 días de este séptimo mes tenemos primer día y último día, Shabbat, Shabbat de la fiesta. Y vamos a celebrar durante 7 días. ¿Sí? Dice así Levítico 23, 39 al 43. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yuhet Bajei por 7 días. El primer día será día de Shabbat y el octavo día también.
Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yuhet Bajei vuestro Elohim por 7 días. Y le haréis fiesta a Yuhet Bajei por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos o en Sukkot habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yuhet Bajei, vuestro Elohim. Aquí vemos cómo se celebra la fiesta. Son 7 días donde nosotros salimos de nuestra comodidad de la casa y nos armamos una carpita, nos armamos una suca, ¿sí? Aquellos que no tienen posibilidad, se arma dentro de una zona de su casa, así como un toldito, con una sábana o con algunas ramas allí, si pueden buscar, allí depende de donde ustedes vivan, ¿no? Pero el hecho es simbólico de vivir 7 días en una suca. Se le llamaba así, dice, porque las familias debían habitar durante 7 días en tabernáculos o cabañas de ramas y hojas de árboles. ¿Qué conmemora la travesía de los 40 años de Israel en el desierto? La celebración dura 7 días y podemos ver cómo recordamos el cuidado de Elohim durante 40 años en el desierto. Nos vamos a un lugar, a habitar en un lugar que es muy vulnerable. Entonces vemos el cuidado de Elohim, su fidelidad, su protección. También tiene que ver con justamente el hecho de construir las cabañas. Nos habla de otros simbolismos que tienen que ver también con nosotros como tabernáculo. Tiene varias simbologías que vamos a ir viendo. En Israel se puede ver que se construyen en los patios, los vemos en los balcones de las casas, los vemos en las calles. Ellos construyen en cualquier lugar donde puedan para luego vivir allí. El mandamiento de esta fiesta es regocijarse. Es una fiesta de gozo. La ordenanza es estar felices, regocijarnos. Dijimos que el primero y el octavo día es día de Shabbat, no se puede trabajar y es un tiempo de alegría. Se invita a amigos, a familia. Es un tiempo de quitar los pensamientos negativos, de estar felices, tratar de estar felices porque a veces pasa que suceden cosas en esa semana que bueno, que el enemigo siempre quiere meter allí sus cosas para que no estemos bien, pero esforzarnos en regocijarnos en el Adón y gozarnos en él, porque esta fiesta representa las bodas del Cordero, las bodas del Cordero. Esa azúcar representa ese dosel, esa jupá que se usa en las bodas, ¿vieron? Eso es lo que representa ese techito, ¿sí? Nos representa el reino milenial también de Yeshua. Una de las razones por las cuales Sukkot era un tiempo de regocijo era porque luego del tiempo de Teshuvá y de la redención de Yom Kippur venía el gozo de saber que nuestros pecados habían sido perdonados antes de tener el gozo de caminar con Elohim, poder conocer a Elohim y serle obedientes. La azúcar o tienda simboliza la necesidad que tiene el hombre de depender de Elohim para su necesaria provisión de alimento, agua, techo. Esto también implica el ámbito espiritual, que nosotros como la tienda, el cuerpo físico, es una morada temporal para nuestro ser y nuestro espíritu. Amén. Podemos ver que en esa fiesta, ustedes anoten esta cita, vamos a ir un poquito más rápido porque tengo otras fiestas para mostrarles, nos habla que se hacían sacrificios, se entregaban becerros, en total era 70 becerros que se entregaban. Por eso se les llama también la fiesta de las naciones, porque justamente el número 70 representan todas las naciones, ¿sí? Ahí lo vemos. Dice justamente que Adonai pedía sacrificar esos 70 becerros para representación de que todas las naciones van a venir a Israel a reconocer a Yeshua como el rey, como el rey. Ahora vemos que existía, luego del cautiverio de Babilonia, se añadió una ceremonia, citando Isaías 12:3, pero no tiene mucho sentido con lo que vamos a ver. Pero bueno, es como se dice, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer una herejía. Entonces, eso mismo sucede. Toman Isaías 12:3 que habla de sacarás con gozo aguas de la fuente de salvación y allí empieza una situación
de un ritual que se hacía sobre el altar para que llueva, para que haya aguas. Y miren lo que existía en el tiempo de Yeshua, ya luego de, ya les digo, de Babilonia, se lo trajeron de Babilonia. La libación del agua. Grandes lámparas de oro, dice allí un historiador, eran erigidas con 4 tazas de oro en la parte superior de cada lámpara. 4 jóvenes sacerdotes subían a la cima, llevando grandes jarras de aceite con las que se llenaban las lámparas. La gente cantaba, los hombres justos y piadosos bailaban delante de ellos, mientras hacían malabarismos con antorchas encendidas. Los levitas permanecían de pie en los 15 escalones que descendían desde la corte de Israel hasta la corte de las mujeres, tocando música con liras, arpas, trompetas y muchos otros instrumentos. 2 sacerdotes se paraban en la parte superior de las escaleras a cada lado de la entrada de la puerta de la corte y hacían sonar los shofares las trompetas de plata. Todo eso se hacía para honrar el mandamiento de la libación del agua. Cuando habla de mandamiento de la libación del agua, no es un mandamiento que esté en la Biblia. Nos está hablando de un mandamiento que está en el Talmud. Es un mandamiento rabínico, ¿sí? Aquí vemos en imágenes, un poquito para que tengamos una idea, tomaban agua del estanque de Siloé y de allí se iban hasta el altar y volcaban el agua y danzaban. Era como, ¿vieron el ritual de la lluvia que así hacían los indios, que danzaban y cantaban y se flagelaban? Bueno, toda una situación algo parecida, ¿no? De todo eso para que llueva, para que no haya sequía el año entrante. Al amanecer, la gente procedía con melodías, cantos, hacia la fuente de Siloé, al pie de las murallas de Jerusalén. Un cohen llevaba consigo una jarra de oro especial y la llenaba con el agua de ese manantial. Entonces la congregación ascendía de nuevo al templo, encabezada por el sacerdote que llevaba el agua. Al llegar el cohen traía la vasija hacia el altar, derramaba el agua en otra vasija de plata en una esquina del altar. Esto lo habla un Talmud, el Tratado Sukkah, capítulo 5. Esta ceremonia festiva, conocida en hebreo como Bet Ha-Shoeva, estaba conectada obviamente a las plegarias por la lluvia y era acompañada por tefilot y oraciones de alabanza, confiando que Hashem bendecirá con la lluvia a la tierra y a sus productos durante el año entrante. ¿Esto lo mandó Adonai? No. Cuando nosotros hacemos cosas que no están en las escrituras, que son inventos de hombres, que vienen de Babilonia, ¿qué hay detrás? ¿Está el Espíritu Santo? No. Hay espíritus inmundos detrás de toda esta libación del agua. Es interesante que se tomaba de la fuente del Siloé. En esa fuente del Siloé, ¿se acuerdan que se movía? Y allí Yeshua sana a un hombre paralítico. La fuente del Siloé tenía todo era un afluente subfluvial que habían creado, pero el pueblo creía en que un ángel venía y movía las aguas. Creían en eso. No era que era un ángel de Dios que movía las aguas que Dios había enviado, no. Era una creencia mística de esa gente, de ese tiempo, porque se movían las aguas, pero en realidad era todo de un afluente, como decir, como eh, así no me sale, no un iceberg, ¿vieron los que salen del chorro para arriba? Bueno, tenía así, era un mover que tenía el agua natural, y bueno, ellos no conocían todo esto, entonces ellos creían que era un ángel, que sucedía esto. Justamente de ahí ellos van a buscar agua para hacer todo este ritual. Entonces, ¿a quién le estaban realmente orando? Al ángel de ese lugar, del estanque de Siloé. De acuerdo a las Mishnah, cada vez que daban vuelta al altar, miraban al cielo y confesaban, Aná Hashem Hoshiana, que significa, oh Yuhedbahei, envíanos nuestra salvación. Fue entonces cuando Yeshua en medio del templo, qué hermoso esto, se reveló como Mesías, identificándose a sí mismo como el agua viva que todos necesitamos. En el último y gran día de la fiesta, en el medio de toda esta libación del agua, Yeshua se pone en pie, me lo imagino y me gozo. Alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué impresionante, ¿se lo imaginan, hermanos? Qué impactante. Y con ese ruaj, en esas palabras, Yeshua siendo algo sobresaliente, ¿no? En ese lugar, impactando a todo el mundo, me imagino. Vamos a ver algunos añadidos no bíblicos
no bíblico. Enfatizo que no es bíblico para que no lo hagan, ¿sí? ¿Cómo celebran Sukkot los judíos y algunos de raíces hebreas? Sukkot, que se caracteriza por las cabañas que construimos al aire libre y las 4 especies que agitamos durante la festividad. Durante toda la semana de Sukkot comemos, dormimos y compartimos la azúcar, invitando cada noche a los ushpisim o ushpasim. Ahora, esto lo dice alguien que cree en esto. ¿Y quiénes son aquellos que invitan? Bueno, vamos a ver qué son los invitados. ¿Quiénes son los invitados de cada día de Sukkot para algunos de raíces hebreas y de la casa de Judá? El Zohar es un libro esotérico, místico, judío. Explica que el azúcar genera una energía espiritual tan intensa que la presencia divina se manifiesta realmente de una forma similar al Edén. Ahí ya entramos, hermanos, al misticismo, ¿sí? Ya ahí tenemos que tener cuidado porque ya estamos hablando de algo que no lo dice la palabra. Durante Sukkot, las almas de 7 patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Joseph y el rey David, dejan el Gan Edén para participar en la luz divina del Sukkot terrenal. Esto lo dice el Zohar Emor 103a. Cada día de Sukkot, las 7 almas están presentes, pero cada una toma su turno para guiar a las otras 6. Hermanos, esto es peligrosísimo. Esto es espiritismo, está prohibido por la Torá, y esto es realmente jugar con fuego extraño, e invocar a espíritus inmundos, porque no se va a presentar Abraham, no se va a presentar Aarón. Se van a hacer pasar por Aarón, por Moisés, por Jacob, pero son espíritus inmundos que se invitan a ese lugar, donde tú estás con una mesa o con un lugar para dormir y se hacen invocaciones, invitando a estos seres que se hacen pasar por los patriarcas. Otro añadido no bíblico. Si bien se nombran las especias, pero la forma del ritualismo, de cómo se presentan, no está en la Biblia. Y lo que significa para los rabinos. Dice así: agita el lulab y el etrog. Además de construir y morar en una suca, esta es la tradición festiva más importante de Sukkot. En el primer día del Sukkot, los participantes del ritual festivo agitan en todas las direcciones un manojo de ramas llamado lulab y una fruta llamada etrog. Un lulab es un ramo hecho de una hoja de palmera, 2 ramas de sauce y 3 ramas de mirto que están sujetadas con hojas tejidas. Un etrog es una toronja, es una fruta parecida a un limón, a una lima, cultivada en Israel. Para realizar el ritual, toma el lulab en tu mano derecha, les explica, ¿no? Y el etrón en la izquierda, di una bendición, una verajá, y luego sacúdelo en 6 direcciones: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, para simbolizar la presencia de Dios en todos lados. Esto, hermanos, me recuerda cuando el sacerdote católico empezaba con el incienso a moverlo para un lado, para el otro, ¿se acuerdan? Bueno, me vino esa imagen recién. La presencia de Dios no se va a manifestar por lo que tú muevas el lulab al norte, al sur, este, oeste, arriba y abajo. Él no se mueve por cosas externas. Sukkot en las Escrituras. Vemos allí en Nehemías 8, 17 y 18 que se celebró Sukkot. Allí vemos que toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho esto desde los días de Josué. Fíjense, tantos años pasaron sin celebrar las fiestas. Y hubo gran regocijo. Leyó Esdras el libro de la Torá cada día, desde el primer día hasta el último. Celebraron la fiesta 7 días y el octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido en la Torá. Aleluya. Esto, hermanos, se va a celebrar en el milenio. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yuhebahei será establecido como cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yuhebahei, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más
para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Yud-Heh-Vah-Heh Sebaot lo ha hablado. Aleluya. Amén. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Yud-Heh-Vah-Heh Sebaot, y a celebrar la fiesta de Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Yud-Heh-Vah-Heh Sebaot, no tendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yud-Heh-Vah-Heh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sukkot. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de Sukkot. Así que, hermanos, esta fiesta estamos ensayando para ese día, para ese tiempo glorioso. Amén. Yeshua nació en Sukkot. Podemos ver un poquito más de esta fiesta tan importante. Las escrituras dicen que Yeshua se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros. Esto lo vemos en Juan 1:14. Él vino a la tierra en su primera venida y habitó entre los hombres temporalmente. De acuerdo a las escrituras, Yud-Heh-Vah-Heh anhelaba habitar con su pueblo. Esto lo vemos en Éxodo 25:8, que dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Comenzó la construcción del tabernáculo en ese tiempo. Después de descender Moshe con las segundas tablas de la ley, en el día de Yom Kippur, 5 días después, el día 15 del mes séptimo, comenzó la construcción del Mishkan, del tabernáculo, que representa que Adonai quería habitar con su pueblo. Más tarde, este día fue ordenado por Adonai como el día de la celebración de la fiesta de Sukkot. El mensaje profético es claro. El mensaje es, en la fiesta de Sukkot habitaré entre ustedes. Yeshua nació y fue colocado en un pesebre. Eso es lo que nos dice Lucas 2:7. Pero la palabra que aparece en griego para pesebre es marbek. Pero más interesante, cuando vamos al hebreo, que es la palabra Sukkot, que significa tabernáculo o residencia temporal. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué no encontraron lugar José y Miriam en Belén? ¿Por qué encontraron un azúcar, un lugar tan precario? Justamente porque estaban preparadas, había Sukkot o Sukkah por todos lados. Entonces podemos ver que estaban en plena fiesta de Sukkot. Ahora, no hay tabernáculos en diciembre. ¿Por qué? Porque allí hasta acá hay nieve en diciembre. Entonces nunca Yeshua, Jesús, como se conoce en el cristianismo o en el catolicismo, pudo haber nacido en un 24 a la noche de diciembre, ¿no? La palabra nos dice que el niño es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces podemos ver que se cumple esta profecía porque Él vino a morar con nosotros y se cumple lo que Él dijo, que Él quería habitar entre nosotros. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso tenía que nacer en una suca, en Sucot, en la fiesta de los tabernáculos, porque Él se hizo para poder llegar a nosotros de esa manera. Dice Lucas 2:10 al 12, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esas palabras son las palabras para Sukkot, que tenemos que regocijarnos, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el que es el Mesías, el Señor. Yeshua nació el primer día de Sukkot. Vamos a probarlo viendo el orden del sacerdocio del templo unos minutitos para encontrar la fecha exacta de por qué decimos que fue el primer día de Sukkot, ¿sí? Hay una evidencia. Vemos que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, de acuerdo a la escritura, era sacerdote de la clase de Abías. Eso lo dice Lucas 1:5. Su mujer Elizabeth era de las hijas de Aarón. Cuando Zacarías ministraba en el templo, allí recibió el anuncio de la llegada de su hijo Juan el Bautista. Zacarías estaba, dice el versículo 8, ejerciendo el sacerdocio según el orden establecido. Según el orden establecido. Vamos a ver en la palabra cuál era el orden establecido. ¿Qué quiere decir? Bueno, él tenía el octavo turno en el servicio del templo de Jerusalén. Él tenía un turno que era el octavo turno, y esto lo podemos ver en Primera de Crónicas, donde vemos como dato que había 24 grupos sacerdotales que debían ministrar en el templo por una semana, siguiendo lo establecido por lo que ordenó el rey David. En Primera de Crónicas dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedadías,
Jedaías, la tercera Arim, la cuarta Seorim, la quinta Malquías, la sexta Amijamim, la séptima Cos, la octava Abías. Lucas 1.9 nos informa además que le había tocado por suerte dirigir la ceremonia de la presentación del incienso. Si se hacen los cálculos de una semana por clase sacerdotal a partir de la primera semana del primer mes establecido por Adonai, encontramos que la octava semana corresponde a la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que cae entre los meses de mayo y junio del calendario actual. Es decir, el ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo y él regresara a su casa al final de su servicio. De acuerdo a 2 de Crónicas 23, 1 al 8, cada turno debía empezar y terminar su servicio en Shabbat o día de reposo. También los 24 grupos de sacerdotes debían presentarse durante 3 semanas extra en el año en el templo. De acuerdo entonces a este cálculo, Zacarías debió regresar a la casa a finales de junio, por lo que se puede establecer que en el mes de julio debió ser la concepción de Juan. Si contamos 9 meses a partir de julio, tenemos una fecha aproximada para el nacimiento de Juan el Bautista en el mes de abril, cuando se celebra la fiesta de Pesaj en el mes de Aviv. Pensar que Juan el Bautista nació en la fiesta de Pesaj de ese año tiene un gran sentido profético, ya que recordemos que en el ritual de Pesaj se abre la puerta esperando que el profeta Elías regrese. Dicen, allí ustedes lo han visto cuando enseñamos sobre Pesaj, para anunciar la llegada del Mesías. Justamente el mismo Yeshua dijo de Juan que él era Elías. En Lucas 1.26 nos dice claramente que 6 meses después, María fue anunciada por el ángel que concebiría y daría luz al Mesías. Así que si Juan nació en el mes de Abib, de Nisan, que corresponde a abril, Yeshua debió nacer 6 meses después, en el mes de octubre, que de acuerdo al cálculo en el calendario de Elohim, contando la cantidad de días de cada mes lunar, debemos restar 6 días al cálculo inicial y es así como podremos concluir que nació en septiembre, en el 7º mes del calendario de Adonai. Yeshua nació en Sukkot, el 8º día de la fiesta o Shemini Atzeret, está relacionado con la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué? Porque los 7 días de Sukkot se relacionan con la era mesiánica, mientras que el 8º día nos habla de la eternidad. Shemini en hebreo significa 8 y se relaciona con el tiempo de la Nueva Jerusalén. Es el cierre del ciclo de toda la historia de la humanidad y comienza un nuevo ciclo. Por eso el número 8. En la tradición judía, desde el tiempo antes de Yeshua, la Torá se dividió en porciones o parashot en plural. Es en este día 8º de Sukkot cuando se leen la última porción de Deuteronomio y la primera porción de Génesis. Se da comienzo al círculo nuevamente de la lectura de la Torá. Este evento se celebra con una ceremonia llamada Simchat Torá o regocijo de la Torá, que es un añadido rabínico, ¿sí? No está en la palabra, está Shemini Atzeret en la palabra, ¿sí? Pero no Simchat Torá. Esto fue puesto cuando se armaron las parashot. Fue también en el 8º día cuando, según la ley de la Torá, Yeshua fue circuncidado. Yeshua es la Torá viviente y celebramos a Yeshua ese tiempo de justamente el nacimiento de él. Amén. Vamos a seguir un poquito más. Entonces vemos que Shemini Atzeret es el 8º día, cuando terminamos de estar en la Sukkah, y está descrito en Levítico 23:36. Es cuando completamos toda esta temporada de las fiestas y hay un nuevo comienzo. Shemini Atzeret es festejada dentro del hogar, así como en Sukkot el aspecto universal de la fiesta está determinado a través de la ofrenda de 70 corderos para recordar a las naciones. En Shemini Atzeret solo nos concierne nuestra propia nación y nosotros mismos. O sea, nuevamente nosotros estamos en nuestro hogar, salimos de estar en la Sukkah. Luego vemos el añadido de una fiesta que se conmemora, como recién leíamos, por el tema de las parashá, y es Simchat Torá, que es regocijándose en la Torá, la alegría de la Torá o de la ley, y se celebró por primera vez en tiempos talmúdicos, cuando existía todavía la costumbre babilónica de completar en un año la lectura de la Torá, o sea, la parashá. La fiesta de Simchat Torá se celebra con mucha alegría, con cantos y bailes. Aquí vemos, hermanos, una celebración que no es bíblica, que tiene origen talmúdico, tiene origen por el hecho de lo que hizo Maimónides de separar en parashá, en porciones, las escrituras, y que tiene que ver con una nuevamente costumbre babilónica. Hermanos, cuando uno ve
No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando yo veo esta imagen, veo netamente, perdón si soy muy abierta y por ahí choca lo que digo, pero yo veo idolatría, yo veo fetichismo, veo un ídolo levantado. Es lo que a mí esa imagen me representa. Vamos a ir a otra fiesta que es Rosh Hodesh o Luna Nueva. Rosh Hodesh en hebreo es cabeza de mes o comienzo de mes. Es el primer día del mes. No es como Shabbat o Pesach, pero se celebra con alguna magnitud. Se hace evidente por la aparición de la luna nueva en Israel, es decir, la astilla de la luz del sol reflejada en la luna. Es un día de celebración que marca el comienzo del nuevo mes. Hodesh, que viene de la raíz hebrea Hadash, que significa nuevo, cambio, diferente. Cada inicio de mes se debe tocar el shofar. Se basaba en el testimonio de dos testigos. El Salmo 81 dice, tocad trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, decreto de Elohim de Jacob, lo constituyó como testimonio en Joseph. Sigue el versículo, pero enfatizamos en que hay que tocar el shofar, ¿sí? En Números 10:10 dice, asimismo en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas, o sea, el shofar, durante vuestros holocaustos, durante vuestros sacrificios, de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Elohim. En Crónicas también nos habla y dice, y han de estar presentes cada mañana para dar gracias y para alabar a Adonai, asimismo por la noche, y para ofrecer todos los holocaustos a Adonai todos los días de Shabbat, luna nueva y fiestas señaladas según el número fijado por la ordenanza que las prescribe, continuamente delante de Adonai. Y en Isaías 66:23 dice, y sucederá que de luna nueva, o sea, de Rojodes en Rojodes, y de Shabbat en Shabbat, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice Adonai. Es decir, que aún en el milenio también se va a celebrar Rojodesh y Shabbat. Vamos a ver añadidos rabínicos a esta celebración, ¿sí? La relación, dicen los rabinos, los judíos, que existe entre la luna y la mujer en Israel se celebra con esta festividad que ellos dicen que es la fiesta para la mujer. En la tradición judía, la luna tiene una jerarquía mayor al sol, lo mismo que la mujer con el hombre. En el Talmud se menciona que cuando la luna fue creada no necesitaba del sol para poder brillar. Su fuerza era mucho más grande porque su luz era interna. Eso es lo que dice el Talmud. De aquí se basa que la fe de la mujer es más fuerte que la del hombre y como la luna es capaz de brillar en la oscuridad, bueno, ellos lo consideran así, entonces toman la Torá, dice, y el Talmud se refieren a Israel como nación en femenino y la comparan constantemente con la luna. Es un día donde se recuerda el suceso, se admira la determinación de la mujer, su fe fuerte y se le pide que lo disfrute. Muchas mujeres en ese día usan ropa nueva, dejan de hacer trabajos que no les son agradables. Es la fiesta de la mujer. Los sabios establecieron el primer día de cada mes en honor a la mujer. Vamos a, ya falta estas tres fiestas que quise también que ustedes sepan, no están en Levítico 23, son fiestas cívicas, fiestas que se celebran de acuerdo a lo que uno considere, no es obligatorio, ¿sí? Una es Hanukkah, la fiesta de las luminarias, que es del 25 de Kislev al 2 de Tebet, son nombres, disculpen, babilónicos. Luego Purim, que sería hoy, y Tu B'Shvat, que es Año Nuevo de los Árboles. Vamos a ver aquí en Hanukkah, que es una fiesta celebrada durante 8 días, es la fiesta de la dedicación, así está conocida en las escrituras, y conmemora la derrota de los heleños y la recuperación de la independencia judía a mano de los macabeos sobre los griegos, y la posterior purificación del templo de Jerusalén de los íconos paganos en el siglo II antes del Mesías. La tradición judía no es bíblico, habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro, o sea, la menorá del templo, durante 8 días consecutivos por una diminuta cantidad de aceite que alcanzaba solo para un día. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender en forma progresiva un brazo de la menorá, ¿no? De 9 brazos, que en realidad es la Hanukkía, se inventó la Hanukkía, uno por cada uno de los días, más un brazo piloto. Esto, hermanos, no es bíblico. La Hanukkía no es bíblica, ¿sí? Esto no es bíblico. Podemos ver la historia de Hanukkah,
que nos habla del sacerdote Matilyahu con su familia, donde ellos toman el poder en hacer una guerra contra todo lo que era ese imperio helenista, contra todo lo que había de lo griego, y ellos empiezan a luchar en el temor de Adonai, con la pasión y con el celo de Adonai, ¿sí? Ustedes lo pueden ir viendo. Incluso si ustedes pueden conseguir en una Biblia católica, está Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, es muy importante que ustedes conozcan toda esta historia, ¿sí? Los judíos tradicionales, como Matilyahu, se oponían a la conversión de los judíos que se convertían a ser griegos, ¿sí? Entonces, hubo toda una ley, luego, a través del rey Antíoco Epífanes, donde se prohibía la práctica del estudio de la Torá, se establecía pena de muerte para quien no respetara esa ley, y fue cuando realmente hubo todo un revuelo, porque se sacrificó un cerdo allí en el lugar del templo, y entonces Matilyahu mató a un judío, y a partir de allí él tuvo que huir hacia las montañas. Luego de varias guerrillas, de todo lo que sucede, es larga la historia, pero vemos que realmente hubo una victoria, pero ellos, de los hermanos, de los 4 hermanos macabeos, fueron asesinados, y Simón fue el último que también fue asesinado, dieron su vida por la causa. Pero vamos a ir a lo que es la tradición rabínica, es decir, esto no existía cuando Yeshua estaba en el pórtico de Salomón mirando la fiesta de la dedicación del templo. ¿Estamos de acuerdo? Esto no existía, ¿sí? Existía la conmemoración de todo lo que acabamos de ver de los macabeos. Ahora se empezó a mezclar lo místico nuevamente y a decir que había un milagro que se inventaron para decir que el aceite había sido multiplicado por 8 días. El encendido de las luminarias de Hanukkah durante los 8 días de la celebración es atribuido por el Talmud al milagro del recipiente de aceite. Ahí vemos ahí un rabino en una Hanukkah encendiendo. Una es bíblica, la otra no. Una es la menorá, que el Padre nos enseñó, que está allí en el Mishkan, en el templo de Salomón, y otra es la Hanukkah, inventada por rabinos, por el Talmud, para avalar todo este invento del aceite. Se tergiversó la fiesta, la conmemoración que era la liberación del pueblo de Israel, como Purim lo es, por toda la persecución y la exterminación de Antíoco Epífanes, y celebrar esa libertad y esa victoria del pueblo, a transcribirlo a ser una fiesta que tiene mucho que ver también con Navidad en Estados Unidos y en otros lugares. Encendido de luces. También se usa el dreidel, que es una perinola de 4 caras con la que se juega durante la fiesta judía de Hanukkah. Los cabalistas, y ahí entramos ya con la parte esotérica, como otros sabios, aluden a un significado mucho más profundo de este trompito, de esta perinola. El dreidel es un símbolo, dicen ellos, de cómo Dios se manifiesta en el mundo a través de los milagros. Así como el movimiento de la perinola depende de una fuerza central que le da energía tanto de arriba hacia abajo como del centro hacia el exterior, también el mundo depende de la energía que baja de Dios y se mantiene en el centro de la creación, es la génesis de la vida y el movimiento, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que ellos dicen cuando juegan ahí con el dreidel. Todo tiene un simbolismo espiritual y místico para los cabalistas. Vemos Hanukkah en la Biblia así, lo podemos ver en Juan 10, versículo 21 y 22. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Él estaba viendo allí, es como una fiesta cívica, como cuando uno va a la escuela y hay un acto, ¿no? Un acto de la independencia, un acto de algo cívico. Bueno, eso es lo que había. Era una conmemoración de la rededicación del templo, de la limpieza que hicieron los macabeos, ¿sí? Eso es todo. Lo demás es todo añadido. Vamos a la fiesta de Purim. Es una de las festividades, ya con esto estamos terminando, es una de las festividades más gozosas de la tradición judía. El origen de esta festividad está en el libro de Esther, que relata la salvación de los judíos de Persia de ser aniquilados por Amán, el primer ministro del rey de Persia, Asuero, que conspiraba para aniquilar a todos los judíos del reino.
Se calcula que esta historia sucede entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo a finales del siglo VI, antes de la era común. La fecha en que se celebra Purim es el 14 del mes de Adar, que es justamente esta fecha. La tradición incluye también la fiesta de disfraces, el reparto de canastas con golosinas, de confituras rellenas, orejas de Amán, beber vino hasta no poder diferenciar entre Mordejai y Amán. Es una de las costumbres más famosas de Purim en la de ocultar el rostro utilizando máscaras. Todas son tradiciones que no habla el libro de Esther, ¿sí? Son añadidos. Purim en realidad festeja la salvación de un pueblo del exterminio físico que parecía inevitable. El nombre Purim es el plural de Pur, que significa suertes, ya que fue por sorteo que Amán decidió el castigo que le tocaría al pueblo judío por la irreverencia de Mardoqueo. Se suele leer el libro de Esther. En Purim es costumbre que la gente realice abucheos, zapatear y ruidos cuando se pronuncia el nombre de Amán durante el libro de la lectura del libro de Esther y aplaudir, ¿no? Cuando se habla de Mardoqueo. También se estila enviar alimentos y bebidas a los amigos, hombres, a hombres y mujeres a mujeres, y también a los niños se le dan regalos y se hace como una fiesta de disfraces. Ya vamos concluyendo con el Año Nuevo de los Árboles, que también es una fiesta judía que está dentro de este tiempo, el 15 de Shevat, que es enero-febrero, más o menos. En Israel comienzan a asomarse los primeros brotes de la vegetación. En consecuencia, se salía a plantar árboles. Por eso, esta es una fiesta de la naturaleza. Se comen frutos y en el Estado de Israel salen grupos de alumnos a festejar al aire libre y plantar árboles. Es uno de los 4 Rosh Hashanot, o sea, años nuevos mencionados en la Mishnah, la base del Talmud. Es decir, en el Talmud se celebra el año nuevo de los árboles. El ceder de Tu Shivat debe incluir al menos la degustación de algo más de 26 frutas alternadas con 4 copas de vino, incluido el primero todo de vino blanco, el segundo con blanco y un poco de vino tinto, el tercero con más tinto y un poco de blanco y finalmente el cuarto con solo vino tinto. Esto indica la alternancia de las estaciones, comenzando con el invierno y luego con la madurez de la primavera. Y aquí concluimos, hermanos.